tenemos que conversar con él, por cierto. Bienvenido, don Nelson, ¿cómo está? Para conversar acerca un poquito de historia. Mucho gusto, buenas tardes. Harto calorcito. Sí, tremendo, tremendo. Y no se podía partir menos que con Oh Rey. Oh Rey, sí, no, obviamente los cariños para el pueblo brasileño que en estos momentos deben estar bastante tristes por el fallecimiento de Pelé. Sí. Nelson Lobos, abogado, historiador, magíster en historia UDEC y director de historia mapuche. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a conversar sobre la batalla de Tucapel y Pedro de Valdivia, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1553. Oye, esta batalla es entretenida porque nosotros lo comentábamos la semana pasada. En la Plaza de Concepción, de la Independencia, podíamos ver, bueno, ahora ya no está actualmente la estatua de Pedro Valdivia, pero teníamos a Lautaro y a Pedro de Valdivia, uno en cada esquina. Y claro, y Pedro Valdivia mirando hacia el norte, hacia Santiago, y Leftraro hacia el sur. La verdad que a lo mejor Leftraro pudo haber estado mirando hacia el norte porque él quería ir hacia el norte y expulsar a los españoles. Y Pedro Valdivia quería ir hacia el sur y finalmente someter al pueblo mapuche. Bueno, esto viene desarrollándose de hace mucho tiempo, el tema desde antes de la llegada de Pedro de Valdivia, el conflicto español con el pueblo mapuche. Si no mal recuerdo, fue Diego de Almagro el primero en llegar, ¿cierto? Claro, fue el primero en 1536 y él en realidad no vino muy al sur. Él se quedó en la zona de Mapocho, de Aconcagua. De hecho, dicen que Chile, una de las versiones, que el nombre Chile, vendría de ancha chire, que es un término supuestamente quichua, decían los españoles, que era como mucho frío. No sé si será así, yo no hablo quichua. Pero, y de ahí habría quedado el nombre Chile. La otra es la tesis del Bombofica, o del pájaro Chile, Chile. Esa también. Pero, y además sobre un territorio probablemente específico. Pero ahí llegó Almagro y envió a Gómez de Alvarado al sur para explorar, y llegó hasta el río Maule, y ahí fue la batalla de río Itata, aquí donde está más o menos Celulosa Arauco, por ahí, fue la batalla de Reino Huelén, y hasta ahí nomás llegó porque entre los mapuches y los llamados promoscae, pero que eran mapuches igual, los detuvieron su avance. Hoy estaban buscando tesoros, querían encontrar, explotar algún tipo de, bueno, en ese tiempo el oro era lo que más se buscaba. Finalmente no lo encuentran, se encuentran con una fuerte resistencia. Nadie quiere venir a Chile, pero llega Pedro de Valdivia. Claro, que al final hay que ponerse con las mentalidades de la época, y tú tienes hay una mentalidad más o menos general, que es la búsqueda de estos españoles, estos ibéricos que van tras la aventura, tras el renombre, la gloria. Pedro Valdivia logró lo que quería ser renombrado por los siglos, no sé si de los siglos, pero ya estamos hablando de Pedro Valdivia a más de 500 años de su muerte, y era lo que él buscaba, la fama. Están los 14 de la fama también, famosos porque 14 lograron escapar del sitio de Purén de las fuerzas de Lautaro. O sea, eso era lo que buscaban. Además el oro, la riqueza también. Valdivia era una persona muy codiciosa. La verdad que se habla poco de su lado oscuro o su beta humana, digamos. ¿Sí? Donde el otro día conversamos con la Connie, un evento, no tenía recursos, y todos a una cena. Y mientras tanto estaba cargando el buque con los recursos de la gente, que la gente lo hacía porque le había dicho de que iban a volver al Perú. Y en realidad todo fue una farsa, y él se escapó por una puerta de atrás, y Francisco Villagra quedó presidiendo, y él de hecho continuó como, en este caso, en su reemplazo. Y llegaron a Perú y la gente acá perdió todo, y Valdivia se fue y esa plata nunca más la vieron. Entonces tiene ese lado, se dejó muchas encomiendas para él. Hay cronistas que lo critican mucho y otros que lo ensalzan. Bueno, en realidad como en todas las épocas, y lo mismo ocurre hoy con los gobernantes. Claro, pues, y asume como gobernador de Santiago y tiene un conflicto directo con el pueblo mapuche. Claro, o sea, él empieza a hacer las exploraciones. La primera fue en 1547, se calcula. Tuvo una batalla acá en la zona de, un poco más hacia arriba en el Biobío, pero todos los llanos, incluso podría haber sido el mismo Concepción. Y después de Quilicura se llama esa batalla. Y después, ya en 1550, cuando funda Penco, o lo que hoy es Penco, Concepción, tiene una batalla aquí, la de Andalién, y después la de Penco. Se instala en Penco, prepara las cosas, empieza a construir fuerte en todos lados, en Imperial, Villarrica, que lo hizo Jerónimo Alderete, eso, y arma todo un entramado de fortificaciones. Sus fuerzas obviamente las divide y queda con pequeños grupos,
que la mayor cantidad de españoles, pero apoyados por fuertes contingentes de mapuche. O sea, eso que dicen que son 50 españoles contra 3.000 mapuches falsos. Son 2.000 mapuches contra 3.000 mapuches, y de esos 2.000 hay 50 españoles, que más o menos fue lo que pasó en Tucapel. ¿Y qué ocurre en Tucapel? Que es lo que vamos a conversar hoy. Llegamos al meollo del asunto, ya llegamos. Hicimos, este era un preludio porque el tema de hoy es la batalla de Tucapel, este enfrentamiento entre Lautaro y Pedro de Valdivia. Hay varias historias de esto, hay incluso cómics, películas, series, porque es una historia que también parte un poco antes, no solamente es una historia que parte entre ellos dos desde un comienzo, desde un inicio, desde muy pequeño incluso Lautaro, y comienza a desarrollarse esto hasta que culmina en la batalla de Tucapel. Claro, ahí se acaba la amistad, o se acabó antes, porque hay varias hipótesis. Bueno, Valdivia sale de Concepción, pasa por las minas de Quilacoya, Tongualqui, y atraviesa el Biobío, toma más fuerza y va hacia el sur. Y Andresillo, creo que era su yanacona que lo acompañaba, su lenguaraz también, que le hablaba en castellano y en mapuzungún, y le iba diciendo: no sigamos avanzando porque esto es una trampa, son muy poderosos. Eso es lo que relatan los cronistas. Valdivia, no, que vamos, pero igual él llegó a un punto donde dijo: esto es irresponsable, nos estamos metiendo en tierra de nadie, se supone que destruyeron el fuerte de Tucapel, vamos con un grupo de yanacona, mejor volvamos. Y los jóvenes, la sangre ardiente joven española, y probablemente también de los yanacona mapuche, dijeron: no, vamos a pelear, no vamos a dar pie atrás, y parten nomás hacia el interior y empiezan a ver avanzar y empiezan a encontrar los brazos colgando, la cabeza. De repente quieren retroceder un poco y hay tronco en el camino. Puro enemigo silencioso, sonaban sonidos de cantos de pájaro alrededor. Unos dicen que sonaban las tibias, como pifilca, la pifilca un instrumento musical, y que se ahuecaba la tibia de los españoles, y que les gustaban más las tibias de los españoles que las de los yanaconas, porque eran piernas más delgadas, entonces sonaban mejor. Y tú con eso hay una apropiación cultural ahí. Desde la perspectiva occidental es fácil, dice: sos barbaries, canibalismo, es casi antropofagia. Y lo que hay detrás de eso es una apropiación del otro y también del espíritu del otro. O sea, hay una convicción y una forma de entender el mundo distinta a la que tenemos nosotros. Y los españoles llegan a Tucapel, encuentran las ruinas, en un llano arriba. Hay dos hipótesis ahí donde está Tucapel. Tanto unos dicen que es el fuerte que está ahí en la ciudad, en Cañete hoy, y otros dicen que está más al lado afuera. Valdivia escucha, imagínate, los afafán, no sé, 5.000 gargantas gritando ya, 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 y empiezan a subir por la cuesta. Pero no todos, en masa. Y aquí está la mano de Leftraro. Y aquí voy a hablar un poco de las hipótesis de la batalla. Unos dicen, respecto de la participación de Leftraro, que él, o Lautaro, que él habría participado desde un comienzo de la batalla por el lado de los mapuches, porque antes se fue y conversó con Caupolicán, Colo-Colo, y los convenció. Claro, hablar un poquito acerca de esto, porque el rol de Lautaro, Leftraro, fue también importante, porque él aprendió tanto del conocimiento mapuche como el conocimiento español. También, por ejemplo, por ahí recuerdo el manejo del caballo, fue una de las herramientas que utilizó el Lautaro. Pero también este punto de unión de poder conversar, recordemos también, lo hemos conversado anteriormente, que el mundo mapuche estaba separado, tenía diferentes líderes, pero también cómo llegan a este punto de unión, este punto de conversación para unir al pueblo mapuche en contra de este enemigo en común, Pedro de Valdivia. Es que la organización territorial mapuche eran, la familia, el LOF, que es un poco más extendido, varias casas, varios territorios, pero cercanos, pequeños, el Rehue, donde se unen muchos lugares. Pongamos el Rehue de Hualqui, el Rehue de Hualpén, y los Ayllus Rehue, que es la unión de Rehue. Entonces, y de los Ayllus Rehue se empezaron a unir los Ayllus Rehue, que más adelante no se sabe si los españoles le pusieron Futalmapu o ya se llamaba Futalmapu, que es como grandes tierras, y eso ya es todo el territorio costino, la zona central, el territorio cordillerano de los Andes, etc. Entonces, se estaban uniendo sobre todo los costinos, y esta primera guerra fue más de costinos y un poco hacia la zona de Nahuelbuta. Pero fueron los principales, aunque Ercilla cita gente de un montón de lugares. No solo ahí, habla de los imperialinos, de los boroanos, de los araucanos, por los araucos, de lo que hoy es Arauco, no porque que el pueblo araucano. Y bueno, así dice una versión que Lautaro llegó antes. La otra versión es que Lautaro en la mitad del combate se da vuelta a la chaqueta
y se pone a pelear por los mapuches. Pero no se especifica si fue la impresión que tuvo de... por ahí, no recuerdo el cronista que dice que el corazón en el fondo se le apretó al ver a su pueblo perdiendo y él mismo los animó a pelear porque iban arrancando. Y ahí él fue con su caballo y atacó a los españoles, etc. Y los otros que habían estado coludidos con Caupolicán de antes, porque el general en Tucapel, el que llamémosle el Toqui, el que lideró fue Caupolicán, pero el cerebro fue el Eftraro, claro. De acuerdo a las crónicas. De hecho, Caupolicán creo que no ganó nunca ninguna batalla. Sí, lo que está en él es el mito, posible mito del tronco y todo ese relato heroico, pero quien estuvo el cerebro detrás del Eftraro. Y yo creo que él tiene que haber estado tras las líneas, porque por la forma en que se dio el combate, aparte él era... ¿Cuántos Yanacona tenían caballo? Probablemente era él, si recién los mapuches estaban empezando a tomar el caballo. El ataque fue totalmente distinto. Los mapuches normalmente atacaban en batallones, muy organizados. Valdivia los describe como los tudescos. Tú te imaginas los escuadrones cuando atacan Penco. Fueron 3 o 4, hay varias versiones, como en todas cosas. 3 o 4 escuadrones bajando, bailando también algunos grupos de estos escuadrones, porque la guerra era ritual para los mapuches, no era solo de destrucción y control del enemigo o sometimiento al enemigo, como era para los españoles. Acá era ritual, tú bailabas, te conectabas con el mundo espiritual mientras iba a la guerra, etc. Pero con Lautaro eso cambia. Con Lautaro empiezan desde abajo los cerros a subir una oleada. Pelean 3 horas. ¿Tú te imaginas 50 españoles, como lo que se cuenta, que somete a los Yanaconas, 50 claro. Seres humanos contra 2000 seres humanos? Y ojo, que los mapuches no estaban desnudos como se muestran las gráficas normales. Usaban corazas de cuero lobo marino, barbas de ballena, que lo hemos hablado en otro programa. Aprovecho de invitar al Museo de la Historia de Penco, que hay una vitrina ahí con eso, con esa expresión, digamos. ¿Y cómo cambia también esta forma de pelear? ¿Cuál es el resultado que tienen? Y por ejemplo, un Pedro de Valdivia que quizás ya estaba acostumbrado a resolver estos conflictos de alguna u otra forma. ¿Ocurre este cambio? ¿Cómo sorprende también al batallón español? Es que Pedro Valdivia en parte fue maestro de Lautaro también, porque Lautaro lo vio, no solo a él, a los otros, a la oficialidad española, vio sus estrategias de guerra, vio cómo peleaban los mapuches, escuchó opiniones, probablemente le hablaba castellano o en algún grado, entonces veía o escuchaba porque él comandaba las fuerzas de los Yanaconas. Entonces él también tenía un rol de dirección, estratega dentro de los Yanaconas, entonces obviamente que él vio lo que Valdivia veía en la debilidad del ejército mapuche. Hay un cuento que se llama el penal más largo del mundo, hablando por ejemplo de lo que sucede con Pelé, recordando también un poquito el mundo del fútbol, que lo que trata el cuento es básicamente él sabe que yo sé, van a patear un penal, se enfrenta a un arquero que se conoce con el que patea el penal. Y el arquero le queda dando vueltas en la cabeza, él sabe que yo sé, y él también piensa y dice, pero él también sabe que yo sé que él sabe. Entonces esto algo así ocurre con Lautaro y Pedro Valdivia. Sabe que me conozca y el otro también sabe que lo conoce. Entonces empieza aquí como esta estrategia, este juego de mentes. Un juego de ajedrez. Claro, un juego de ajedrez. Sí. La expresión es un juego de ajedrez donde qué pieza va a mover, porque él sabe que voy a mover esa pieza. Y bueno, Valdivia no se lo esperó jamás. A lo mejor ni siquiera se esperó que el Eftraro estaba ahí, porque tal vez se fue y dijo, este traidor, por ahí debe andar. Pues ¿quién lo va a considerar si era el líder de los Yanaconas, hipotéticamente, o uno de los líderes? Y acá hay otros líderes. Entonces, ¿por qué tienen que considerarlo a él? Pero no, se ocupa esta táctica de ir avanzando en oleadas. Se alcanza a los españoles, porque los españoles los rechazan 2 veces más o menos bien. Pero la tercera ya no le quedaban ni Yanacona, ni tampoco les quedaban fuerza a los caballos, bríos, dicen los españoles, a los caballos o a los mismos españoles. Entonces ahí ya la tercera ya fue, ya al final hay una frase famosa de Valdivia, algo así, alguien le pregunta a Valdivia, don Pedro, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacer sino que peleemos y muramos? Una cosa así le responde, y creo que está en el escudo de Cañete. Es una frase heroica, no sé si hecha a la medida, pero y ahí se mandan supuestamente su carga final los españoles, son totalmente derrotados, empiezan a caer uno por uno, a ir muriendo, y Pedro de Valdivia escapa con un cura y su famoso Yanacona. Los capturan en una ciénaga que en el museo acá, en la Galería de la Historia, está graficada.
Bueno, ahí los mapuches no están con... esa es la que está en Claro, pantalla. ahí estamos viendo en la Claro, pantalla. los mapuches en realidad no peleaban así, peleaban con armadura y con las cabezas rapadas. Eso no es un guerrero mapuche de la época. Pero esa es la representación Claro, de la los años representación. 80, por eso son, y aparte que lo hace, es un maestro de la escultura, etc. Y Valdivia es capturado, y ahí está la imagen también donde se le somete a juicio a Valdivia. Y obviamente no en un juicio occidental, pero empiezan a levantarse acusadores. Hay algunos relatos que dentro del mundo mapuche, cuando se quería hacer la guerra, había una persona que era el Ñenfoye y el Ñentoqui. El Ñentoqui argumentaba a todos los loncos por qué había que ir a la guerra, y el Ñenfoye por qué había que ir a la paz. Era un rol, digamos. Claro. Entonces, acá con el caso de Pedro Valdivia, probablemente hubo alguien que fue de acusador y otro que fue de defensa. Valdivia les prometió muchas cosas. A Andresillo lo mataron, el cura también, y lo dejan al final a Valdivia desnudo, porque él no estaba así. A Valdivia lo desnudaron y lo amarraron. Y cuando lo más probable, yo sigo esta tesis, ustedes van a encontrar en los libros en general o algo en la historiografía que una versión que le dieron oro. Yo no creo que haya sido así, no es propio de la cultura mapuche. Claro. Esa cosa lógica española de como la venganza. ¿Queréis oro? Ahí tenéis oro. La lógica, o no española, o más occidental de la forma de entender las relaciones humanas. En la lógica mapuche, tú tienes que tomar la fuerza de tu enemigo, y tú tienes al Apu Men, al líder mayor de los españoles, lo tienes ahí para que él pase a fortalecer tu espíritu y para que tú te apropies sus características. Entonces a Pedro Valdivia lo desnudan, lo arrodillan. Ningún cronista dice esto lo estoy diciendo yo en base a otros relatos de otros sacrificios que se hicieron de grandes líderes españoles. Y también Yanacona, también se hacía, no era pan de cada día esto se da en ciertas circunstancias, como una captura como la de Pedro Valdivia. Atento entonces, atento a la información que vamos a entregar en este momento. Y ahí a Valdivia le habrían propinado un golpe de garrote en la cabeza, que obviamente, imagínate lo que pasó, cayó semiconsciente o definitivamente inconsciente, pero el cuerpo todavía funciona, y ahí le abrían el pecho y le sacaban el corazón, que el corazón era la expresión del Nehuen. De hecho, en la cultura mapuche, hoy no lo he escuchado mucho en el campo, pero en general se habla, tiene dos corazones. Se decía siglo XIX, él es de dos corazones, porque tiene dos versiones distintas de la personalidad. Al final, yo creo que Pedro Valdivia habría sido sacrificado y a su vez ejecutado de esa manera. Su cabeza finalmente, su cráneo, la parte de arriba, esto en Mapuzungún se llama Ralilonco, pero esto ya es un artefacto ritual Ralilonco. No como lonco, no como mi cabeza, el Ralilonco. Yo con ese plato, en ceremonias importantes, grandes convocatorias, grandes líderes, yo bebía mudai y lo pasaba entre los grandes líderes. Y la cabeza, el cráneo de Valdivia estuvo así hasta más o menos 1613, que Pelantaro fue capturado y devuelve a los españoles esta parte del cráneo de Valdivia, y devuelve también la de García de Oñez de Loyola. Martín García Oñez de Loyola, quien corrió la misma suerte, pero él murió en combate, ¿sí? Y ahí se le devuelve a los españoles, y podría eso estar enterrado en Penco o en el mismo fuerte de Paiscaví donde fue devuelto. Entonces, Increíble, esa fue la historia increíble de la historia entonces, Pedro de Valdivia. Brevemente, en tu opinión, Lautaro, desde que era más pequeño, ¿cambió su parecer o desde siempre tuvo esta perspectiva de traicionar a Pedro Valdivia y unirse a su pueblo? No sé si la palabra adecuada es traicionar, porque para Pedro Valdivia probablemente era una tradición, porque lo hacía él, desde su enfoque era su amigo, pero en realidad Valdivia lo tomó y lo sacó de su loft, lo secuestró, digamos, y le perdonó la vida. Y Lautaro, estoy aquí, soy un niño, y cuando tuve la oportunidad de irme, me fui. Yo creo que Lautaro lo llamó su pueblo, volvió a defender a su pueblo, a su territorio, y cosa que no hicieron todos los mapuches. Muchos murieron junto a los españoles y por los españoles, pero Lautaro no lo hizo. Para Pedro Valdivia, sin duda, haber sido una tradición muy dolorosa. Para Lautaro tiene que haber sido el paso que dio hacia su liberación y hacia el reencuentro con su antepasado después de que le tocó partir en 1557. Qué increíble entonces lo que sucedió entonces en la batalla de Tucapel, que dio por finalizado también el periodo de Valdivia, y finalmente cómo se llevó a cabo su muerte, este ritual que conversábamos. Así que interesante información que usted puede revisar como siempre en nuestras plataformas y en tvO.cl. Pero antes de terminar este bloque, vamos a ver las palabras, vamos a conocer un poquito más también del mundo mapuche acerca de su cultura. Lo tenemos aquí, vocabulario mapudungún.
importante. Tragupaín, nos reunimos todos, reunámonos. El Cagüín es una junta festiva. Es que en Chile se tomó como el cagüineo. Claro, exacto. Que empezamos a apelar aquí, a hablar mal del otro y contar historias en realidad de los otros. Pero igual aquí, por ejemplo, podemos conversar de cómo se va transformando la palabra, porque es Cagüín. ¿Cuál es la pronunciación? Cagüín. Cagüín, sí. Pero la palabra en chileno es con H, con C y con tilde la I, Cagüín. Cagüín, claro, sí. Cambia un poquito ahí. Y cambia obviamente el significado. Claro, y lo mismo cambia que el Malón. significado. Malón, en las generaciones de ochenteras, era una fiesta, ya hagamos malón y cada uno llegaba con un aporte. El malón para los mapuches es un ataque rápido, con fines económicos, atacar, golpear, destruir tal instalación, llevarnos un par de cosas que nos sirven para nuestra lucha, y eso es el malón, algo rápido. Collán, reunión política masiva. El Collán podría ser asimilable a los parlamentos que se hacían con los españoles, que los parlamentos fueron una cosa sincrética, fueron una mezcla de lógicas de negociación política, pero basada, a mi parecer, y al parecer de autores como Zavala, por ejemplo, como Pablo Marimán también, que viene desde el mundo mapuche, que los españoles se sumaron a esta forma de hacerlo y metieron ingredientes culturales. Pero el Collán es entre mapuches, para discutir políticamente, grandes congresos, grandes parlamentos. Ñiñatún, el Ñiñatún es otro tipo de encuentro, que es una ceremonia espiritual o ritual masiva, donde hay territorios donde lo hacen una vez al año, otros cada 2 años, otros cada 4 años, y ahí se dirigen al mundo espiritual. Depende del territorio, uno va a escuchar que van a decir Jesucristo, otros a Chau Dios, otros van a dirigirse a los Pillán, otros... Depende, y dentro del mismo territorio va a tener variantes. Claro, ¿no? Y también depende, por ejemplo, de lo que se solicita en el Ñiñatún, porque hay veces que se puede pedir buena cosecha, se puede pedir lluvia, hay diferentes variaciones, aparte de a quien también se le invoca en ese momento. Sí, así es. Depende, justamente, claro. Hay distintas formas de expresarlo, con las banderas, la vestimenta. Claro. A todo esto estamos hablando como de juntas porque estamos a término de año y hay muchas juntas reuniones, ahora, claro. Muchas reuniones. Palicantún es un encuentro de palín. Se hace un palicantún que es como más lote, más juguemos una pichanga. Una pichanga de palín. De palín, claro. Y se junta la gente y juega para pasarlo bien y se hace asado. Es duro un palinazo con chueca, es duro. ¿Has jugado tú? Sí, o sea, no he jugado, pero sí me han pegado con uno de esos. Es que claro, es como en juego, te pegan en las canillas para ver si estás resistido o no, pero... O sea, la verdad que la mala intención ahí no... Cuando tú juegas... se evita no pegar. No, pero me refiero así como bromeando, sí, claro, sí. bromeando, me dijeron, a ver, ¿te aguantás? Yo no, me pegaron un suavecito, no, pero es grande además el palín, es súper grande. Y cuando te llega el guiñazo, hay que quedar ahí incólume, porque no puedes mostrarle tirar, como un Neymar, tirarse al suelo ahí, en cada jugada, No, yo nunca he jugado palín, pero sí he tenido la posibilidad de tener uno en mis manos, eso sí. Me gustaría. Ya sabes dónde hacerlo. El otro es el Mingaco. El Mingaco, todos conocen el Mingaco, que se dice que es de Chiloé, y Chiloé es territorio mapuche histórico. Allá hay mapuche huilliche y beliche, dicen algunos, pero yo no comparto eso. Son mapuche huilliche. Y el Mingaco es una reunión de apoyo comunitario. Oye, quiero, no sé, pues trasladar mi casa en Chiloé, sea eso. Acá en Hualqui podría ser en Florida. La Minga se llama. O Mingaco, sí. Claro. Juntémonos y ayúdame a cosechar el trigo. Después yo voy y te ayudo a cosechar el trigo a ti. O sea, esto de que nos ayudamos entre todos a costo cero, pero tú me alimentas. O sea, claro. es una fiesta de pasarlo bien, de crear historias, fortalecer los lazos sociales entre vecinos, entre parientes. Y además trae una retribución económica para el dueño porque no contrata gente finalmente. Claro. Se aprovecha el gasto en una alimentación que es fiesta. Eso es un Mingaco. El Rucán, que es parecido al Mingaco, pero en el Rucán tú construyes comunitariamente una ruca. Tú llamas, voy a construir mi ruca, Pupeña y Pulamián, vengan a ayudarme. Y tú tienes todos los materiales y lo mismo, le tienes mudalla a la gente, le haces un asadito o unas cazuelas y se comparte después. Sopaipilla, mucha sopaipilla, mate. Claro. Y bueno, y esto tortilla rescoldo. Tortilla rescoldo también, ¿sí? Con ajicito. Con ajicito, claro, untándolo. Claro. Y el otro que es brindar, y esto va el dato para todos en la casa ahora, para el 31, y aquí van a tener en Mapuzungún como brindar. En el Puel Mapu, que es el territorio hoy argentino, le dicen yapay, la gente dice yapay, y el yapay lo encontré recomiendo ese libro, una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, el coronel Mansilla. Él
súper entretenida la pluma de él. Y él cuenta cuando se brindaba con el yapay. Y ojo, que primero se le da la tierra y después uno brinda. Claro. Y si va a servir, siempre hacia la derecha como el mate. Siempre hacia la derecha. Acá es guaypa, por ejemplo, o yacpayu, en los pehuenches ahí en Panguipulli dicen yacpayu peñi, y cae a la tierra primero. Y si están a caballo, al cuello del caballo, yo la primera vez que hice eso, no sabía que tenía que ser al cuello del caballo, y lo tiraba a la tierra. Y todos los caballos se encabritaban con el ruido. Y me miraban con una cara, nadie me dijo, oye, en el cuello. Y seguía haciéndolo creyendo que lo hacía bien, hasta que observé que nadie lo hacía como yo. Así que al cuello, y del cuello baja por el caballo, por su pata, o la pierna, la pata, y llega a la tierra. Y de ahí, arriba, abajo, al centro y para adentro. Así que ya saben, yapay, guaypa no lo ocupo yo ocupo el guaypayo, yacpayo. Así que para que lo ocupen el 31. Entonces, la recomendación para este fin de año junto a Nelson Lobos. Muchas gracias también, gracias. como siempre, agradecerle por estos minutitos de historia mapuche que podemos conversar acerca de nuestro propio territorio, porque sabemos que la región del Biobío fue una de las potencias con respecto a esta fortificación frente a los españoles. Fue el límite incluso entre el pueblo español y el pueblo mapuche. Así que muchas gracias, Nelson, por acompañarnos esta tarde. No, Chaltumayrí, que tenga un excelente término y comienzo de año, y con un café y tatí, y todos ustedes también en sus casas. Taltumay, Nelson.